Gracias por seguir con nosotros aquí en Primera Hora. Llegamos a su segmento, Su Cita con la Ley. Está con nosotros Carlos Emilio López, abogado, jurista y también un gran promotor de los derechos humanos. Bienvenido, Carlos Emilio. Un placer tenerte con nosotros. Estamos ahora conversando sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La Constitución Política de la República y leyes secundarias establecen que Nicaragua es una nación multicultural, multilingüe y pluriétnica. Es decir, tenemos una diversidad de pueblos indígenas y afrodescendientes, tanto en el Caribe, tanto en la región autónoma del Atlántico Norte como en la región autónoma del Atlántico Sur, y también en el Pacífico, centro y norte de Nicaragua tenemos poblaciones indígenas y afrodescendientes. En el Pacífico, por ejemplo, los naoas, los chorotegas, los siu, los utiaba, entre otros, y en la costa caribe tenemos misquitos, mayanas, garífonas, entre otros pueblos. Así es por eso que esta mañana vamos a presentarles un reportaje muy especial que fue elaborado con fondos del proyecto Vida en Democracia, y es precisamente acerca del pueblo indígena de los Rama, allá en la isla de Ramaquí, en el Atlántico Sur, en la región autónoma del Atlántico Sur. Así que veamos a continuación, y cuando regresemos, Carlos Emilio estará haciendo algunas observaciones referente a lo que indica la ley alrededor del respeto y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Pues mira, vos la próxima vez. A 15 kilómetros al sur de Bluefields se encuentra Ramaquí, la capital del pueblo Rama, una pequeña isla de 8 manzanas donde sobreviven 900 indígenas ramas, de los 1500 que existen en Nicaragua y los únicos que hay en el mundo. El resto de ellos habitan en la reserva Indio Maíz. Están ubicados en un territorio de 484.000 hectáreas, el más grande de los pueblos indígenas del Caribe. Tan grande como su territorio, así son los sueños de sus habitantes. Mi sueño más grande era seguir estudiando, pero como somos de escasos recursos, no pude seguir con mi estudio. Me vine aquí con mis padres a trabajar, a ganarme la vida trabajando con ellos. Porque aquí en la comunidad es difícil, no tenemos trabajo. Al igual que Jairo, otros indígenas han dejado ir sus sueños por la falta de empleo y oportunidades. El Ramaquí es uno de los lugares más afectados en pobreza se refiere, porque no hay empleo, no hay dónde emplearse para obtener el dinero que necesita uno para su alimento. Kaya mi fila ha, then someday me get no get. Mi fila y la isoten. Pero yo soy una profesora sin salario aquí, solo yo estoy dando clase a mi comunidad, por amor a mi comunidad. Crisis económica de aquí es muy difícil, porque nosotros se dedican solo en la pesca y la agricultura. Algunas familias más pobres que nosotros, que no tienen casa, no tienen nada, no tienen cómo educar a los hijos. Los recursos económicos están bajos aquí porque los padres de familia, si no pescan, si no trabajan al campo, no hay recursos económicos. Y por esa razón los niños hay veces que salen de su clase porque no tienen cómo comprar su utilaje o sus utensilios escolares. Aquí no sobreviven 6 personas. Y con 50 pesos que uno gana no puede comer tres veces al día. Es difícil. We have I need help from some kind of institution who give help them, who will give who allot the house. Los Ramas viven como vivieron sus antepasados, de la pesca y la agricultura.
Esta última actividad, considerada la de mayor potencial en la isla, pero ambas no son suficientes para este pueblo que ansía salir de la pobreza. La pesca no es diaria, la pesca es temporal. No tienen un mercado fijo donde comercializar sus productos y la agricultura no les permite sacar utilidades. Y los productos de camarones, peces o pescado, ¿verdad? La gente tiene que estar viajando y no tenemos medio de transporte. Llevamos los productos, ¿verdad? Dilatamos una semana estar viajando para conseguir ese pago, ese dinero. No sabemos por qué, como al gobierno nos tiene un poco apartado, pues nosotros sentimos discriminados en ese caso, pues. Siendo un pueblo indígena ya ancestralmente vivido en esta zona, también gozamos del mismo derecho que cualquier ciudadano, por lo tanto pedimos que se atiende, que nos atiende, ¿verdad?, en todas las situaciones que se necesiten en la comunidad. El gobierno o el gobierno regional, podemos decir, no busca una manera donde, por ejemplo, implementar proyectos dentro de la comunidad, ¿verdad?, para que así los comunitarios puedan tener una manera de sobrevivir. Ha sido un pueblo bastante abandonado por muchos de los gobiernos regionales y nacionales, entonces yo no llamaría al pueblo Rama pobres, sino que han tenido pocas oportunidades de acceso a crédito, acceso a participar en programas que de alguna manera los lleve a ellos a generar algún tipo de riqueza económica, pero tienen todos los recursos en el mar, tienen recursos en los bosques. En esa estrategia de Johnny Hobson, historiador blufileño, elaboró un plan de desarrollo de las comunidades indígenas, con el fin de brindar a los pueblos ideas de cómo utilizar sus propios recursos para salir adelante. Se debe de trabajar para fortalecer, dignificar primero la pesca artesanal. Hay que organizar y darle la personería jurídica a estos pescadores, organizarlos en cooperativa o en otra forma y legalizarlo. Por medio del medio ambiente, promotoría social y fomento agropecuario, tratamos de que ellos tengan los insumos necesarios para realizar su jornada de pesca y también agrícola. Tenemos en ese sector, hemos llevado semillas de quequisque, semilla de malanga y ahorita cocotero y cacao vamos a llevar en el futuro. El ecoturismo es una de las apuestas de los indígenas Ramas para salir adelante. Pensamos que en este proyecto, ¿verdad?, ese es uno de los propósitos también, de generar un pequeño empleo con las mujeres, lo que es corte y confección. Entonces, la cultura, ¿verdad?, de ellos tiene mucho también que dar, pero tienen que ser capacitados un poco más para que ellos puedan salir adelante. La parte turística es importante promoverla. Ellos tienen muchísimos sitios en su territorio que nos pueden servir de beneficio para recibir algún apoyo económico. Pero aún cuando las oportunidades son pocas, las esperanzas renacen entre el pueblo Rama. Como dirían ellos, but we continues, fight who what better life. Seguiremos luchando por una vida mejor. I'm very happy, I'm very happy. Jesus saved me from my sin. Bueno, queremos agradecer a Javier Sánchez por habernos permitido utilizar este material que elaboraron y la verdad que pues muestra una realidad que viven los pueblos indígenas, en este caso, bueno, allá en la costa caribe de nuestro país. Sin embargo, es similar al resto de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país, Carlos Emilio. Y me explicabas que todos estos derechos, todo el marco jurídico está contenido en la Ley 28.
Quisiera que nos contaras un poco acerca de esas leyes y luego me gustaría que abordáramos un poco alrededor del tema de la educación y de la conservación de sus tradiciones y lenguas. Hay un conjunto de normas jurídicas que establecen los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, partiendo de la Constitución política que claramente dice que Nicaragua es un estado multicultural y multiétnico. Es una de las pocas constituciones en América Latina que reconoce esa diversidad cultural. No somos únicamente mestizos, no somos únicamente una población de descendencia española, entre comillas, como tradicionalmente se enseñaba en los textos. Somos una población indígena. Según estudios tanto del INIDE como de la coordinadora Diriangén, que aglutina a pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte, así también como estudios del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señalan que en Nicaragua aproximadamente hay unas 600.000 personas que provienen de pueblos indígenas y afrodescendientes. En la zona del Pacífico, Centro y Norte, estamos hablando de chorotegas, de naoas, de sutiabas, de matagalpas, entre otros grupos. Y en la costa caribe estamos hablando de misquitos, mayagnas, ulguas, garífonas, crioles, ramas, entre otros pueblos. Las leyes que están designadas para tutelar y restituir los derechos de los pueblos indígenas, tenemos el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, o Ley 28, en donde se establece el reconocimiento de que los pueblos de la costa tienen el derecho a tener sus propias formas de gobierno. Se creó en ese sentido 2 regiones autónomas en donde ellos eligen directamente a los concejales regionales, de tal manera que hay un consejo en la región del Atlántico Norte y un consejo en la región del Atlántico Sur, en donde son electos de manera directa. Esta ley establece cuáles son los derechos que tienen las comunidades que habitan en la costa caribe. El artículo 11, por ejemplo, de la ley señala cuáles son esos derechos que están relacionados, por ejemplo, a ser educados en su propio idioma, tienen derecho a la absoluta igualdad entre sí, independientemente de su número poblacional y nivel de desarrollo. Es decir, aunque un pueblo sea más pequeño que otro desde el punto de vista numérico, sus derechos deben de ser respetados de igual manera. Preservar y desarrollar sus lenguas, sus religiones y sus culturas, las religiones autóctonas. Debemos de rescatar los lugares sagrados, el río Huanqui, por ejemplo, que es el río Coco, que nosotros lo conocemos. Para la población misquita y mayagna es el río de la vida, el principio del fin. Es una concepción muy profunda, ¿no?, desde la cosmovisión indígena. Tienen derecho a usar y a disfrutar de las aguas, bosques y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional. Debemos decir que el actual gobierno, en su plan de desarrollo, el plan de desarrollo humano, tiene un enfoque de priorizar a los pueblos indígenas y afrodescendientes, y también se ha creado un plan de desarrollo para la costa caribe, en coherencia con esto que señala el Estatuto de Autonomía. También la ley señala que se debe desarrollar libremente a las organizaciones sociales y productivas de acuerdo a sus propios valores. Las comunidades y los pueblos indígenas tienen una visión diferente a la del Pacífico, a la occidental. Nosotros estamos muy regidos por el individualismo, ellos se rigen más por el colectivismo, nosotros apuntamos más hacia la propiedad privada, ellos apuntan más hacia la propiedad comunal, a la propiedad colectiva, y esos derechos y esos valores deben de ser respetados. Asimismo, el derecho a su lengua materna, el derecho a que sean educados en sus idiomas originarios mediante programas que recojan su patrimonio histórico, su sistema de valores, sus tradiciones y el respeto, ¿no?, a esa diversidad ambiental. Todo eso de acuerdo al sistema educativo nacional. Y esos son solamente unos cuantos unas cuantas artículos, ¿verdad? O un artículo que detallaba cinco principios. Ahora, en este sentido, por ejemplo, el tema de la lengua me llama mucho la atención, porque desafortunadamente, debido al sistema de educación, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen que aprender a través de lenguajes que no son sus lenguas maternas.
Creo que en ese sentido todavía no hemos podido avanzar mucho como se esperaría. Y por ejemplo, en el reportaje del pueblo de los Ramas, de Ramaquí, específicamente de la isla, uno de los problemas es que la lengua se está perdiendo, porque las nuevas generaciones tienen que aprender a hablar, ya sea creol o tienen que aprender a hablar español inclusive, para poder trabajar y buscar subsistencias, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué estamos haciendo nosotros para garantizar la conservación de esas lenguas? Ahorita, por ejemplo, en el caso de los Matagalpas, hay historiadores que están haciendo un esfuerzo por recolectar palabras y ver de qué manera se conservan, pero es mínimo lo que queda. Cuando nosotros estudiamos historia, ciencias sociales, etcétera, en la escuela, nos enseñaron que el idioma oficial en Nicaragua es el español. Sin embargo, las leyes nicaragüenses establecen que además del español también son lenguas oficiales los idiomas de la costa caribe, es decir, el mayagna, el misquito, el inglés criol, el rama, son idiomas oficiales. Y el Estado tiene la obligación de preservarlos, de conservarlos, de rescatarlos para que estos pueblos originarios sean educados en su propio idioma, transmitan sus concepciones, sus valores, sus tradiciones, sus creencias en sus pueblos originarios. Es más, la ley de uso oficial de las lenguas de las comunidades de la costa atlántica, que es de 1993, establece, además de que las personas tienen que ser educadas en su propio idioma, que el sistema de salud debe de ser también en sus idiomas originales, es decir, el personal de la salud, según esta ley, doctores, enfermeras, etcétera, tienen la obligación de comunicar las recetas médicas, la atención médica en los idiomas de los pueblos originarios. Y también el sistema de justicia debe de garantizarse en ese idioma. Si el juez, si el defensor público, si el fiscal no habla el idioma de las personas que pertenecen a estos pueblos, la ley de lenguas establece que el Estado tiene la obligación de asignarle un traductor, un intérprete. Qué impresionante. Lo que me estás diciendo entonces, Carlos Emilio, es que hasta el momento estas personas no pueden acceder en toda su manifestación legal, ¿verdad?, a esos derechos, porque ¿cómo voy a saber yo qué es lo que está diciendo mi abogado defensor o mi abogado acusador cuando ni siquiera entiendo lo que está diciendo? O sea, por la complicación de lengua. Y entonces mi pregunta sería, ¿cómo funciona en la actualidad? En la actualidad hay algunos esfuerzos que se están haciendo, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la justicia. En el ámbito de la salud hay toda una promoción del respeto a la salud tradicional, a la salud propia de los pueblos indígenas. En ese sentido, el Ministerio de Salud del Gobierno Central, en coordinación con el Gobierno y el Consejo Regional, se ha creado un modelo de salud regional, en donde se respete el conocimiento milenario de los pueblos indígenas, en donde se respete el conocimiento de los suquia, de los síndicos, que son líderes naturales, de los huistas, es decir, son las figuras que administran la defensa del ambiente, el cuidado de la salud y también el acceso a la justicia desde el punto de vista de la cultura de los pueblos indígenas. También se está trabajando desde el Poder Judicial en asignar intérpretes en todos los procesos judiciales. Sin embargo, son pasos que se han dado, hay mucho camino que recorrer para que efectivamente la salud se garantice desde el idioma y desde la cosmovisión indígena, y que también el acceso a la justicia sea desde su punto de vista. La ley orgánica del Poder Judicial establece que los administradores de justicia en su rol deben de considerar el derecho consuetudinario, es decir, no solamente el derecho escrito, sino el derecho tradicional que se ha venido transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. Es un derecho distinto al derecho occidental. El derecho indígena es un derecho reparador, es un derecho restitutorio y no tanto punitivo y coercitivo. Así que el conocimiento no solamente es del idioma, sino también de la cultura y del pensamiento colectivo de los pueblos indígenas. Definitivamente. Gracias, Carlos Emilio, por habernos acompañado. Siempre sentimos que es poco el tiempo. Y bueno, yo les invito, está la ley entonces 28
informémonos, conozcamos nuestras leyes, conozcamos cuáles son esos derechos que tenemos que respetar y de esta manera pues seguramente vamos a poder tener esa Nicaragua que todos queremos, defendiendo esas leyes y manteniendo el marco de derecho, de respeto al derecho. Vamos a estar hablando más sobre las comunidades, sobre los pueblos indígenas, aquí en Su Cita con la Ley el próximo martes, para que ustedes estén atentos. Mientras tanto, llegó el ritmo y el sabor de la salsa a nuestros estudios en el momento esperado. Es el momento esperado de Iván Peña y Cindy Regidor, además. Así que quiero pasar con ellos. Adelante. Gracias, Berta.